Doctora, ah, doctora Nora Hernández, por la oportunidad de poder saber un poco más acerca de la salud mental. La doctora Nora Hernández es médico, tiene la especialidad en psiquiatría y la subespecialidad en psiquiatría infantil, o paidopsiquiatría, para quienes no lo sepan, así se identifica al especialista en psiquiatría de niños y adolescentes. Doctora Nora Hernández, muchas gracias por este tiempo. Un gusto, Jaime. Yo quisiera preguntarle, empezar preguntándole, ¿qué entendemos por salud mental en el adolescente? Bueno, en el niño y en el adolescente. ¿Debemos de entender lo mismo que salud mental en general para todas las personas? ¿O habrá algún distintivo? ¿Qué nos puede decir? Es un tema muy amplio, pero quizás el punto definitorio de la salud mental en niños y adolescentes tiene que ver con el desarrollo, temas del desarrollo. Cuando hay un adecuado desarrollo, cuando hay una adecuada adaptación a los contextos, al contexto social, al contexto familiar, cuando los hitos del desarrollo permiten que la adaptación sea pues lo más adecuada posible y por supuesto la definición de la OMS también es importante acá, la ausencia la ausencia no propiamente de trastornos, vamos a hablar de un término un poquito más amplio y es la ausencia de sufrimiento, de dolor emocional. Cuando hablamos de que el desarrollo va bien, va adecuadamente, que hay ausencia de dolor emocional y que además hay una adecuada funcionalidad o adaptación en el contexto familiar, social, académico, estamos hablando de salud mental en niños y adolescentes. A ver, entonces, este desarrollo del infante, eh, muchas personas podríamos imaginarlo como el desarrollo físico, pero ahora que te escucho decir la parte emocional también es importante y por supuesto que lo es, habría diferentes esferas en el desarrollo para ir entendiendo un adecuado desarrollo en el infante, ¿sí? ¿Estoy correcto? Correcto, sí. Y sí, totalmente de acuerdo. De hecho, se habla de desarrollo motor y hay hitos del desarrollo que son muy específicos y si hay un retraso en la adquisición de los hitos, pues eso ya nos está dando indicación de algo. Aquí es muy importante aclarar un punto. No todas o sea, las personas no tenemos desarrollos iguales. Todos tenemos un desarrollo diferente y tenemos particularidades, pero hay características que nos hablan de que el desarrollo va de manera adecuada y características que nos pueden decir que el desarrollo es diferente. Cuando hablamos de un desarrollo diferente, no necesariamente hablamos de patologías, esto es importante de aclararlo. Hablamos de condiciones y, por ejemplo, aquí entran pues, entidades que son muy comunes, muy famosas, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno del espectro autista, que estamos hablando de un desarrollo, de un neurodesarrollo que es diferente y mm, no es propiamente una patología, es más una condición de vida, pero hay ciertos déficits que pueden complicar la adaptación. Entonces, ahí es donde entra el tema relevante, pero hay muchos tipos de desarrollo. Por ejemplo, niños y adolescentes, uno de los más importantes es el desarrollo emocional, que, por ejemplo, adolescencia es cuando se está cimentando autoestima, autoconcepto, identidad, y esos elementos son fundamentales para que después el adolescente pueda establecer relaciones que sean sanas, relaciones interpersonales sanas. Entonces hablamos de algo muy amplio y muy complejo. Y gracias. Sí, claro, me imagino. Prácticamente toda la vida en la que el ser humano depende de los padres, de la familia, ahí va uno desarrollándose, ¿no? De manera motora, de manera emocional.
de manera cognitiva. Y me gusta mucho lo que dices, el que haya, digamos, un desfase o no se cumpla con algún canon, no representa una patología, pero ojo, es una condición que puede o no afectar, ¿no? Exacto. Oye, Nora, y en tu experiencia o conocimiento, porque también tenemos pues muchos estudios ya hoy en día, también en el ámbito de la salud mental, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes en niños y en adolescentes? ¿Cuáles consideras o cuáles son? Desde el factor pandemia, el Ah, factor pandemia es un antes y un después. Factor pandemia impactó muchísimo en nuestras infancias y adolescencias por el tema del aislamiento, la preocupación, el no saber qué está sucediendo, pero sobre todo la limitación social, la limitación en la interacción social, el a lo mejor no enfrentarse a las situaciones que son enriquecedoras, como por ejemplo la escuela, conllevó a muchas complicaciones y lo principal, lo más relevante es que se triplicó depresión, ansiedad y depresión. Se triplicó también con su conducta suicida, hasta 37% se habla, más o menos. La última estadística del Navarro, del Hospital Psiquiátrico Infantil, para el 2021 era de 37% aumento en conducta suicida, más en adolescentes, pero particularmente algo que nos preocupa mucho es que se aumentó también en el rango de 10 a 14 años. Eso es muy relevante. Mm, entonces, ansiedad, depresión serían los más frecuentes, pero también, por supuesto, por el rango de edad, es muy, muy frecuente que se presenten trastornos del neurodesarrollo. De hecho, son un poquito más fáciles de identificar en los niños y adolescentes que en los adultos. Y hablo particularmente, perdón, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con los tres subtipos que tiene, porque no es uno solo, y con el diferente nivel de gravedad. Trastornos del espectro autista, también con sus diferentes niveles de gravedad. Eh, Trastornos del lenguaje, trastornos de tics. eh, Son muy frecuentes los trastornos del neurodesarrollo, trastornos del desarrollo intelectual, por ejemplo, y del aprendizaje también. claro, eres muy clara, pero me gustaría a mí enfatizar, los padres debemos de saber que los niños también se deprimen, también sufren de ansiedad y claro, muy impactante lo que nos dices, los niños desde los 10 años, bueno, algunos niños podrían tener pensamientos suicidas muy pequeñitos, ¿no? Sí, Ah, oye, y una pregunta más, la salud mental en los niños, que es el niños y adolescentes, que es la población de la que nos estás hablando, se pierde y se recupera? Eso es una pregunta válida, atinada. Eh, ¿Puedo pasar un periodo de mi vida infantil o adolescente donde mi salud mental no es plena como debería, pero la puedo recuperar? ¿O en algún momento la puedo perder? es una pregunta muy complicada, muy compleja, pero sí, sí, sí hay niños que tienen un desarrollo saludable, sí existe. No existen las condiciones ideales, la verdad, pero cuando hablamos de salud mental, hablamos de muchos aspectos. Hablamos de una familia que es una red de apoyo adecuada, de una familia que aporta seguridad, pero que también fomenta el aprendizaje, el enfrentamiento a los estresores. Y hablamos también de un individuo que se desarrolla de la manera más adecuada, por así decirlo, pero que también aprende estrategias para afrontar el estrés. Eso es muy importante, muy relevante. Sí hay chicos que tienen un estado de salud mental adecuado, vamos a llamarlo. Y sí, sí puede empezar a haber
problemas de salud mental, complicaciones con estos temas, pero no todo el panorama es oscuro o negativo, por así decirlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer e implica un trabajo en equipo bastante amplio que involucra no nada más al psiquiatra o al pediatra o al psicoterapeuta, sino también a la familia y a la escuela, al entorno académico, a los amigos también, a la familia extendida. Y se puede recuperar un estado de salud, por supuesto. Claro, me suena muy parecido a cualquier condición de salud, enfermedad, pues física como le conocemos, ¿no? Puedo estar sano durante un periodo largo y de repente perder esa condición de salud. Sí, digo, Ya, también es importante mencionar que no todos los padecimientos son iguales. Hay padecimientos que tienen mayor gravedad, que tienen mayores complicaciones, y sí hay que hablar también de que hay padecimientos que son crónicos y que también se presentan en los niños y adolescentes. Cuando hablamos de trastornos psiquiátricos mayores, le llamamos, hablamos de entidades que suelen ser muy graves y que suelen ser crónicas o perdurables en el tiempo. Y estamos hablando de entidades, por ejemplo, como esquizofrenia, que sí hay de inicio temprano y muy temprano. Mm, Trastorno bipolar a lo mejor no es lo más frecuente de ver, pero también es algo crónico, entre otros. estos trastornos mayores, entonces, estadísticamente son en menor cantidad, digamos, en la población, afortunadamente, Sí, porque son trastornos que probablemente perduren el resto de la vida o por mucho tiempo, como nos dices. sí. Ah, por ejemplo, en el caso de TDA, ¿cuál puede ser la consecuencia para la vida adulta de un joven o un adolescente que no fue atendido de esta condición, adecuadamente atendido? Justo, me gusta cómo se plantea eso, adecuadamente atendido. Mm, TDAH es una condición de vida. Eso significa que las personas que tenemos TDAH nacimos con TDAH y lo más probable es que nos vayamos a ir con TDAH. Tiene un componente genético muy importante, muy pesado. Hasta el 85% de la varianza se explica por esto, por el componente genético. Entonces, eso es muy alto y es muy importante de mencionarlo. Es muy biológico, TDAH. TDAH implica déficits a nivel de funciones ejecutivas, memoria, control inhibitorio, todo eso. Y cuando no se realiza el diagnóstico oportuno y las intervenciones adecuadas, las complicaciones sí son muy frecuentes y pueden ser graves. Una de las complicaciones más importantes, y sobre todo en hombres y en personas que tienen este TDAH de subtipo de predominio hiperactivo impulsivo, la primera causa de muerte son los accidentes automovilísticos, justamente, y se asocia con un montón de cosas que tienen que ver con el TDAH, pero no es lo único. También las personas que no tienen un tratamiento adecuado, un diagnóstico oportuno, tienen mayor riesgo de engancharse con una sustancia psicoactiva en la adolescencia o en la edad adulta. Y pues aquí van de rangos. Los tres más frecuentes son nicotina, el tabaco, alcohol y cannabis. Es lo más frecuente, pero pues se aumenta el riesgo para el consumo de otras sustancias psicoactivas. Y aquí es donde está la disyuntiva. La, la mayoría de las personas tristemente piensa que el tratamiento para TDAH, el tratamiento farmacológico, va a generar una adicción. Y al contrario, todos los estudios que se han hecho hasta el momento, la mayoría de los estudios comprueba que disminuye el riesgo de que los chicos se enganchen con una sustancia posteriormente en el tiempo. Hay muchas complicaciones. También hay mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual,
de embarazos adolescentes. Eh, Algo que es también muy relevante es que cuando no hay un adecuado tratamiento del TDAH, este puede influir en el desarrollo emocional del individuo y entonces es más frecuente que personas que tienen TDAH y no recibieron un tratamiento adecuado tengan mayor dificultad en las relaciones interpersonales, que se puedan enganchar en relaciones que son violentas, recibir violencia, ejercer violencia, inestabilidad emocional, que es una de las cosas más comunes. El diagnóstico de TLP es muy frecuente, de trastorno límite de la personalidad es muy frecuente en adultos que tienen TDAH y a veces se confunde también, por supuesto, eh, pues son un montón, muchas complicaciones. Es un espectro muy amplio de consecuencias, Nora, y cuando empezamos esta conversación que estamos a punto de terminar, cuando nos hablabas de qué es la salud mental en el niño y el adolescente, hacías énfasis en el sufrimiento que se podría experimentar a lo largo del desarrollo. Sí, Y cuando te escucho ahora, TDAH es una condición que puede estar muy, muy relacionada con un sufrimiento, no sé, constante, periódico, permanente, porque implican muchas dificultades en este proceso de adaptación a la vida. sí, así es. Pues, bueno, yo francamente no me quedo muy picado, como decimos. Ojalá tengamos otra oportunidad porque me gustaría mucho que nos platicaras pues de los tratamientos farmacológicos, porque me parece que sigue siendo un tema que una porción de la población reconoce como valiosos, dicen tenemos que atender a nuestro hijo y si nos dicen llévenlo al médico, psiquiatra, lo llevamos, pero hay una proporción de la población que rehuye y busca antes otras eh, alternativas, eh, y valía mucho la pena que nos aclarara seguramente muchos mitos, muchas dudas que se tienen al respecto. Hoy que nos has dicho la ansiedad, la depresión y el TDAH y un grupo largo, largo de padecimientos o trastornos existen en niños y en adolescentes y deben recibir un tratamiento adecuado. Así es. Sí. Bueno, Nora, pues muchas gracias y yo te invito a que nos aceptes otra invitación un poquito más adelante. Con todo gusto, Jaime. Muchas gracias, te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.